estado grabando. Ok, después de hacer la introducción debida, vamos a desarrollar el día de hoy, 16 de junio, para el área de ciencias sociales, lo que es la gran civilización romana y todos los estadios que tiene su desarrollo. Para esto, les voy a presentar un video. ¿Estamos bien, Joel? Sí, estamos bien. A ver, un ratito que cargue para presentarles. Pero mientras que carga, hay algo importante que decirles sobre Roma. A ver, antes que cargue. A ver. El Tahuantinsuyo. Cuando uno habla de la zona latinoamericana o cuando uno habla de exactamente América del Sur, definitivamente tienes que hablar del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Al igual que las grandes civilizaciones europeas, en el Tahuantinsuyo tampoco nos dejaron algún libro, algún papel que diga nosotros fuimos una gran civilización de América del Sur, ¿no? Los historiadores y los arqueólogos llegaron a la conclusión de que el Tahuantinsuyo fue un imperio, llegó a la forma de imperio por justamente su extensión, por sus grandes aportes en cerámica, por sus avanzados trabajos en arquitectura, en lo que es huacos retratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según los avances que dejaron y lo que los arqueólogos pudieron estudiar, es que se determina que el Tahuantinsuyo fue una gran, ¿no?, sociedad. Pregunta, ¿sabemos realmente el origen exacto del Tahuantinsuyo, señorita Ángela? ¿Podría repetir la pregunta, Miss? ¿Sabemos exactamente el origen exacto del Tahuantinsuyo? No. 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 ¿Qué nos ayuda o qué nos ha ayudado todo este tiempo, ¿no?, para poder entender un poquito el origen del Tahuantinsuyo? Los historiadores, cuando quieren explicar el origen del Tahuantinsuyo, se ayudan de algo. ¿De qué cosa? Videos de búsqueda. No. ¿Hay algo que nos ayude a entender, Ángela, el origen del Tahuantinsuyo? ¿Ustedes saben quién fue el primer inca? Eso sí saben. ¿Cuál es el nombre del primer inca? Manco Cápac. Manco Cápac, ¿cierto? Manco Cápac. ¿Y Manco Cápac tenía esposa o no? Sí tenía. Sí tenía. Sí tenía, claro, sí, Manco Cápac era. Mama Hoyo. Mama Hoyo, ¿ya ven? Sí saben. ¿Y cómo es que nos explicaron que Manco Cápac fue el primer inca y que Mama Hoyo fue su esposa? ¿Cómo nos explicaron esa parte de la historia? ¿A través de qué? De un libro. No. De una leyenda. ¿Se acuerdan de las leyendas de Manco Cápac y Mama Hoyo? ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Hoyo? Salieron del lago Titicaca. El dios Huiracocha se les presentó con una vara de oro y se la dio a Manco Cápac y le dijo: Manco Cápac, vas a fundar el Cusco donde la vara de oro se hunda. Así nos explicaron el origen del Tahuantinsuyo. Roma. No sabemos exactamente cómo se origina Roma, pero también existe una leyenda
que trata de explicar el origen del gran imperio romano. Pregunta Joel, ¿Roma empezó como un gran imperio? Así de buenas a primeras, ¡pum!, se apareció en el mundo como un gran imperio. ¿O pasó etapas? Pasó etapas. Claro, Roma empezó pequeño, ¿cierto, Ángela? Roma empezó en los Alpes europeos, en una zona, ¿no?, muy cerca al mar Mediterráneo, chiquita. Roma era una sociedad, al igual como lo fue el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo también fue una pequeña sociedad que fue creciendo, que se fue expandiendo. Y cuando llegó a manos ¿de quién? Del Inca Pachacútec, que fue el gran guerrero, que tuvo un gran ejército, pues el imperio, el Tahuantinsuyo se volvió imperio. Y creció, hasta Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, imagínense. Lo mismo, una historia muy parecida, Jairo, le pasó a Roma. Roma empezó por la zona alpina, por la zona de los Alpes, ¿no?, europeos, y fue creciendo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Su primer sistema de Roma fue la monarquía. ¿Alguien sabe qué significa el sistema monárquico o la palabra monarquía? ¿Tienen alguna idea? Monarquía. De repente por ahí hay uno que es monarca. Forma de un gobierno. Muy bien, la monarquía, Ángela, es una forma de gobierno, exactamente. ¿Y qué características tiene? En el monarca, ¿quién es la máxima autoridad? Y el gobernador. El monarca es un rey, ¿cierto? El monarca es un rey. ¿Está bien lo que has dicho, Ángela? ¿No? La monarquía es un sistema de gobierno donde el que lidera, Jairo, es un rey llamado monarca, ¿ok? Un rey. Entonces, los primeros años de vida de Roma, como bien lo ha dicho Joel, ¿no? Roma no empezó siendo un gran imperio. Roma evolucionó, se desarrolló de tal manera, se expandió, creció y con los años, Joel, se convirtió en un imperio. Pero empezó como una monarquía, donde solamente un rey era el que lideraba. ¿Ok? Pasaron los años, ya, pasaron los años, y esta monarquía decidió cambiar de sistema. Estaban hartos de los reyes, ¿ya? Porque los reyes más es lo que vivían en su vida de abundancia, de oro, y no se ocupaban en el desarrollo de Roma realmente como una sociedad que quería crecer. Entonces, por lo tanto, dijeron, reyes ya no, estamos hartos de los reyes. Y se decidió cambiar de sistema de gobierno, mi querida Ángela. ¿Por qué sistema de gobierno cambiaron? Cambiaron por el de la república, donde un líder, un representante, ¿no?, como un presidente, vamos a decirlo así, ¿no?, era el que lideraba el ejército, era el que lideraba la administración de las riquezas, ¿no?, era el que veía todo. El presidente o el máximo gobernador, le decían gobernador, ya, gobernador. Nosotros le decimos ahora, en la República Peruana le decimos presidente, pero en la República de Roma le decían gobernador, ¿ok? Adrián, buenos días. ¿Por qué es el motivo de la tardanza? ¿Te estabas peinando, hijo? ¿Estabas haciendo algún peinado especial? El profesor no iba a estar, entonces yo no entré pensando que el profesor no iba a estar. Sí, pero ayer se mandó un link diciendo que yo iba a estar a 1 hora. ¿Ya? Y voy a estar de aquí a la otra semana también. Entonces, te pediría, por favor, que seas puntual. ¿Sí? Ya. Entonces,
Estamos en Roma y te has perdido la primera parte de la explicación de Roma, ¿no? Estamos todos inmersos en esto, están participando tus compañeros, ¿no? Y yo lo que quiero es no hacerles pesado la historia. Para mí la historia es como un cuento, debe de ser como un cuento, ¿ya? Porque si yo les pongo el video, vemos el video, se duermen, Jairo se duerme, Joel se duerme, Ángela se duerme y todos nos dormimos, ¿no? Entonces a mí no me gusta así la historia, ¿ok? Por eso les decía, los estilos son diferentes, ¿ok? El profesor Oscar es más anecdótico, le gusta contar muchas anécdotas de la historia, que eso hace interesante, ¿no? Yo soy menos anecdótica, pero me gusta explicar la historia por tramos como si fueran narraciones de cuentos, ¿ok? Ahora, después que ya hice una primera explicación, vamos a pasar a ver la leyenda que trata de explicar el origen de Roma. Porque les decía yo hace un momento que, así como no se sabe exactamente los orígenes del Tahuantinsuyo, no se sabe, y lo hemos tratado de explicar con la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, lo mismo pasa con Roma, ¿no? Con Roma tratan de explicar su origen y sus inicios con una leyenda, la leyenda de los hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Hermanos gemelos que se pelearon, ¿no? Por el poder, que fueron amamantados, se dice la leyenda. Acuérdense que la leyenda tiene mucho de imaginación, ¿no? Mucho de misticismo. No se sabe si fue real o no. No se sabe si Manco Cápac y Mama Ocllo realmente salieron del lago Titicaca. ¿Cómo dos seres humanos van a salir de un lago? ¿No? ¿Qué eran? ¿Qué sirenas, sirenos? ¿Qué cosa? Entonces, es algo que tiene un poco de misterio, misticismo, pero es la única manera que hemos encontrado para poder entender el origen del Tahuantinsuyo. Lo mismo pasa con Rómulo y Remo. Dice que Rómulo y Remo, ¿no? Eran dos hermanos gemelos que fueron expulsados, que fueron botados, tirados al mar Mediterráneo, y que los dioses los rescataron. Los dioses los salvaron y se le entregaron a una loba para que los amamantara y los criara y los desarrollara y los creciera con fuerza. Y ellos no murieran porque de ellos dependería el origen del gran Roma, de la gran Roma, ¿no? Eso cuenta la leyenda. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar. Les pido, por favor, que hagan sus sumillas, ¿no? ¿Qué es una sumilla? Es una anotación. Porque qué aburrido sería que después yo voy a dejar una tarea. Y qué aburrido sería volver a ver toda la grabación, volver a escuchar toda la voz de Miss Carlita, ¿no? Qué aburrido. Entonces, por eso es que yo les aconsejo que anoten. Cuando yo alzo mi voz y abro mis ojos, es porque estoy diciendo algo importante en la historia. ¿Ok? Entonces vamos a ver el video. Yo voy a detener el video explicando poco a poco y luego viene la gran tarea para ustedes. Creo que me notaré un poquito, me notaré un poquito. Perdón, Jairo, ¿decías algo? Creo que me está, me notaré un Que te va a poquito, gustar la tarea. Ya. A ver, A ver, un ratito, vamos a compartir sonido porque si no, no se escuchará. Compartir sonido. Vamos a aumentar el sonido al máximo. Vamos a aumentar la pantalla. Ok, te veo muy serio, Adrián. Está bien que vaya a preguntar yo sobre el video, pero no es para tanto. Civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos. Miren, estamos hablando del primer momento de Roma, Jairo. El primer momento de Roma fue la monarquía. Miren la fecha. ¿Cuándo se dice que se fundó Roma? ¿Cuándo aparece Roma? En el año 753 antes de Cristo. 753 antes de Cristo, antes que naciera Jesús. Ya hablamos de Roma, ¿no? Por eso es que nuestro Imperio Romano pues da grandes aportes a la humanidad, ¿no? Al mundo entero. Esta primera fase que la he comentado en los primeros minutos de clase, donde los monarcas, donde los reyes, ¿no? Ya terminan hartando a la población de Roma y termina el sistema para aparecer un nuevo sistema, Joel, que es la república. ¿Cuánto tiempo dura la monarquía? Miren, con las justas no llega ni a 200 años. Ni a 200 años de monarquía, los reyes duran poco tiempo en gobernar Roma
y deciden cambiar de sistema. ¿Ok, Ángela? Y pasamos por la República, donde he mencionado que el máximo líder se llama gobernador, Adrián. Los gobernadores, ya dejamos de lado a los reyes en Roma, los gobernadores, ¿no? Son aquellos que deciden, pues, ahora tomar las riendas de Roma hasta el año 27 antes de Cristo. Ahora sí, en la República, los gobernadores tienen mayor presencia en la formación de Roma. Miren, casi 500 años. Nosotros, el Perú tiene como república, ¿cuántos años? Estamos de cumpleaños este año, ¿eh? ¿Cuántos años de república tenemos nosotros? 200. 200, Adrián. Acabamos de cumplir este año, estamos cumpliendo 200 años de república. Imagínense Roma. Roma ya tenía 200 años de monarquía y tenía 500 años de república. 500 años de república. Por eso es que al inicio de la clase les decía que Roma nos ha dejado leyes que actualmente practicamos. Si alguno de ustedes quiere estudiar Derecho o de repente tiene algún tío abogado, alguna tía abogada, pues pídale el Código Penal, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que es un librote así. Cuando uno lee el Código Procesal Penal, te mencionan las leyes de esa época, de Roma. Imagínense, ¿no? Imagínense el aporte al mundo de este gran imperio. Pero ahorita nos encontramos en el momento de república. Aquí todavía Roma no es imperio. Está transformándose, está evolucionando, está creciendo, pero todavía acá Roma no es imperio. Es una república que dura 500 años. Muy brevemente, el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha tratado de explicar el origen de Roma? A través de una leyenda. ¿Cómo se llama la leyenda? La leyenda se titula de los hermanos Rómulo y Remo. ¿Ok? Entonces se dice que Rómulo mata a Remo o que Remo mata a Rómulo. ¿Qué dijo la leyenda? Rómulo mató a Remo para quedarse con el poder. Exactamente. Son hermanos gemelos, ¿ah? Son hermanos gemelos. No lo mató. ¿No? Vamos a escuchar. Convirtiéndose en su primer rey, Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio. Ahí está. Entonces hablamos que si ustedes en una pregunta del examen de admisión para la Universidad San Marcos le dice ¿cuál fue el primer rey romano? El primer rey romano fue Rómulo. ¿Ok? Rómulo fue el primer rey romano. Sin embargo, pues como les dije, el gobierno de los reyes dura poco tiempo y la monarquía termina con Tarquino. Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un... A ver, ¿por qué cree que le pusieron al último rey romano Tarquino el Soberbio? ¿Creen que su papá le puso así? Tarquino el Soberbio. No. No. ¿Por qué le pusieron el Soberbio? Porque Tarquino es con el apelativo, tiene el apelativo de soberbio. ¿Qué significa soberbio? ¿Saben lo que significa soberbio? Ángela creo que dijo algo. Está con el audio apagado o no me lo dijo a mí. Está conversando con alguien. Soberbio, ¿no? Soberbio. ¿No conocen la palabra soberbio? Ya, busquen ahorita en el Google. Perdón, Ángela, perdón. ¿Sentimientos por los demás? No te entendí bien. ¿Cómo? ¿Sentimientos por los demás? No, todo lo contrario.
A ver, en el Google busquen rápido soberbio. Ustedes que son rápidos con los dedos y con las páginas. Es una ¿Sa? persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social o económica o por alguna cualidad especial y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Exactamente, ¿no? Esa es una persona soberbia, es una persona que se cree más que los demás. Y que no solamente se cree más que los demás, sino que lo demuestra. Y tiene un trato peyorativo, despectivo hacia los demás, ¿no? A veces uno peca de soberbio cuando cree que sabe más que los demás, o cuando cree que tiene más dinero que los demás, o cuando cree que es más blanco que los demás, ¿no? O cuando cree que es más alto que los demás, ¿no? A veces hay personas que son soberbias. Tarquino, el soberbio, el último rey romano, pues se creía lo máximo, que se creía casi un dios. Por eso es que le ponen Tarquino el soberbio, porque él se creía la máxima autoridad. Yo soy un dios, decía Tarquino, ¿no? Pero ya el pueblo romano estaba cansado de las soberbias de todos los reyes y ya Tarquino fue la gota que derramó el vaso y dijeron, hasta aquí llegamos con los reyes. Y Tarquino fue el último rey de la monarquía romana. Sin embargo, la vida de Roma continuó, ¿no? Y vamos a ver cómo. Senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana... Ok, ¿cómo es que logran sacar a Tarquino? A través de la creación de un senado. Es algo así como cuando vacaron a Vizcarra. ¿Se acuerda cuando vacaron a Vizcarra? ¿Quién vacó a Vizcarra? ¿Quién sacó a Vizcarra? No le dio El voto de confianza. gobierno. El gobierno. El gobierno. No. ¿Qué parte del gobierno? Hijos míos, el gobierno tiene 3 poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ok? Son 3 poderes del Estado. ¿Ya? ¿Qué poder? Porque por eso se llama poder, ¿ah? El gobierno no puede gobernar, valga la redundancia, si los 3 poderes no estamos de acuerdo. Ojo, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, ¿qué poder del Estado sacó a Vizcarra del gobierno? Porque lo vacó. ¿Legislativo? A ver, ¿quién me dijo quién? Yo. Adrián, ya tengo 41 años, tú me conociste hasta los 35, era más joven, no escuchaba mejor, ahora ya estoy viejita. El Congreso del Perú. Muy bien, amor. El Congreso, ¿y el Congreso qué poder es? ¿Legislativo o ejecutivo? Yo. A ver, ¿ejecutivo o legislativo? A ver, A ver, busquen en el Google. ¿Qué le dije, Sigo? Ejecutivo. Rápido. A ver, Joel tiene duda. A ver, Joel, busquen en el Google. ¿El Congreso es poder ejecutivo o legislativo? ¿El legislativo? A ver, busquen en el Google. No sé, no duden. Quiero que me digan respuestas exactas. Legislativo. Legislativo. ¿Qué dice el Google? Acá dice, ya busqué, dice... Sí, eso es lo que le dije, era legislativo. Ya está acá. Legislativo, muy bien. No te escuché, Adrián. No te escuché. Legislativo. Entonces, los poderes tienen que estar de acuerdo. Entonces, el poder ejecutivo tiene que estar de acuerdo con el poder legislativo y con el poder judicial. Sin embargo, cuando vacan a Vizcarra, es justamente porque no estaban de acuerdo los poderes. Entonces le dicen, no, afuera. Lo mismo pasó con el rey Tarquino y con la monarquía en Roma. El Senado, crean el Senado. El Senado es como un congreso, como un conjunto de senadores romanos. Y los senadores romanos, ¿no? El Senado, Jairo, tenía que dar el voto de confianza a los reyes y no se lo dieron más. Dijeron, el Senado dijo, ya no queremos más reyes, ¿no? Queremos otro tipo de sistema. Y el Senado decide crear la República en Roma. Y empieza la época de la República, que dura ¿cuántos años, Jairo? ¿Cuántos años dura la República en Roma?
500.000 años. 500.000 no, 500 años. No, 500.000 es otra cosa. 500 años aproximadamente dura este nuevo momento de la República, que vamos a escuchar qué pasa en esa República. Su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano. Ahí está. Mírenme. Entonces, podemos decir, chicos, de primer año de secundaria, que la República sería, presumo, que sería el mejor momento o uno de los mejores momentos de Roma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría decirse eso? Porque la monarquía parece que no resultó, ¿no? Pero la República parece que está mejor, ¿no? Porque Roma empieza a expandirse. Territorialmente, Roma empieza a crecer, ¿no? Empieza a tener una serie de luchas que hacen que Roma tome posesión, ¿no?, de nuevas tierras en Europa. Además, el Senado, que era como el Congreso romano, ¿no?, el Senado toma presencia como autoridad romana. Y es más, crea un símbolo para Roma, que es este de acá, y que lo hemos visto en muchas. ¿Quiénes han visto películas romanas antiguas, ¿no? Por ejemplo, cuando es Semana Santa, ¿no?, vemos mucho películas donde están los romanos, y los romanos tienen una corona de laureles aquí, tienen laureles, ¿no? Esos laureles fueron creados, ese símbolo de los laureles, cuando ustedes ven cualquier dibujo en cualquier libro o en cualquier página web, Adrián, cuando ven a un romano, los más conocidos o los más famosos los vemos con los laureles acá, ¿no? O vemos su rostro y vemos laureles. El símbolo de los laureles fue creado por el Senado en la época de la República. ¿Y qué significaba, Joel, esos laureles? ¿No? Esos laureles significaban la SPQR. ¿Qué significaba la SPQR? Senatus Populusque Romanus, ¿no? Acá estamos hablando en latín. Senatus Populusque Romanus. ¿Qué significa? El Senado y el pueblo romano. El Senado, este congreso, a veces llamaba a reuniones donde dos representantes del pueblo hablaban y decían qué era lo que querían, ¿no?, como pueblo. Se sentían representados por el Senado y el pueblo se hacía presente en algunas sesiones del Senado, no en todas, ojo, porque el Senado estaba compuesto por gente muy importante, ¿ya? Sin embargo, a veces hacían reuniones donde aceptaban que el pueblo ingresara y expusiera qué era lo que necesitaba como pueblo romano, ¿ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Joel, ¿en qué momento de Roma nos encontramos? ¿En la monarquía, en la república o en el imperio? ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿En qué momento de Roma nos encontramos? ¿En la monarquía, república o en el imperio? No, y no una... Ay, ese nombre nunca me lo aprendí. Ya, pero Ay, escuche mi pregunta, amor. Escuche mi pregunta. pero... ¿En qué momento de Roma nos encontramos? ¿Monarquía, república o en el imperio? Monarquía, creo que sería. Nos encontramos en la monarquía, estamos hablando de la monarquía ahorita. A ver, Adrián, ayuda a Joel. Estamos en la República, Joel. Estamos haciendo república, gracias, Adrián. Estamos haciendo república. Ya la monarquía, así rapidito nomás, así en resumen. ¿Por qué? Porque después viene la tarea para ustedes, ¿ya? Yo estoy haciendo un resumen donde les estoy aclarando las ideas. Y la monarquía ya fue, Joel. La monarquía no resultó en Roma, ¿ok? Los reyes se fueron, ¿cierto, Jairo?
Los reyes se fueron y nos encontramos en la República. Y en la República, Jairo, ¿cuál es el órgano, cuál es la autoridad que toma posesión en la República? El que toma posesión de la República. Sí, ¿cómo se llama, no? Ese órgano que han creado en la República para que tome la administración de Roma. Que se parece al Congreso peruano. Se parece al Congreso peruano, pero es diferente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángela, ¿puedes ayudar a Jairo? Ese de la mesa directa. Se llama, ¿cómo se llama? La mesa, organismo para no sé cómo. No, lo acabo de explicar yo no he hablado de ninguna mesa. Ay, no me recuerdo. Hay que poner atención porque yo lo primero que dije fue que iba a preguntar. ¿Ah? Yo estoy preguntando lo que yo he explicado. No estoy preguntando otra cosa. ¿Cómo se llama el organismo que se creó para dar inicio a la República en Roma? ¿Y qué creó el símbolo de los laureles? ¿Cómo se llamó el organismo que creó el símbolo de los laureles en Roma durante la República?